Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Otro sábado hermoso, sábado bonito. Sábado todavía no ha llovido, así que aprovechen para lavar la ropa y hacer lo que tengan que hacer. Antes de ir a la playa, vos, ¿qué pasó ahora? No, playa no, porque la edad y la vaina. Sí, que lavar ropa. Así es. Bueno, amigos y amigas, un día seguro. Seguro que es un gran día. Así es, y como todos los sábados iniciamos este programa hablando de las estadísticas COVID. Es importante reconocer que el COVID aún está entre nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de todos los sábados a hablar de la estadística del viernes hasta el viernes de ayer para informarle a la comunidad y a los que nos están escuchando cómo anda la cosa y que sigan manteniendo las medidas de bioseguridad necesarias. Néstor. Bueno, para hablar sobre la estadística tenemos que en el universo general hasta el día de hoy tenemos a 6.107.957 pruebas realizadas, pruebas nuevas 17.114, pruebas negativas 5.279.488, casos activos 29.289, casos confirmados 824.917, nuevos casos 3.417, recuperados 787.412, tenemos un total de fallecidos lastimosamente 8.216 y se nos disparan las últimas 24 horas 5 defunciones. 5 defunciones, está otra vez. Tenemos que recordar que hay una cuarta dosis y también están poniendo la influenza en todas las policlínicas. Eso es importante saber y fíjense, en algunos momentos estuvimos hablando de 0 defunciones, ya está subiendo nuevamente. Amigos y amigas, no estamos venciendo nada. Está la situación aún entre nosotros y que tenemos que tener las medidas de bioseguridad necesarias. Y bueno, entremos en algunos temas ya, de algunas noticias. Aquí hemos sido grandes defensores del sector turismo y vemos, el día de ayer me llega una carta que le enviaron al señor presidente, el CAMTUR, que es la Cámara Nacional de Turismo, donde le piden al señor presidente, muy respetuosamente, que su despacho se nombre una comisión que genere un proyecto de ley cónsono con las estructuras y necesidades de la industria turística, para que con ella vean los beneficios de todos los actores, sean grandes, medianos o pequeños inversionistas, motivados de esta manera a la inversión nacional. Bueno, aparentemente hay una inconformidad por parte de la Cámara en cuanto a las leyes que se están impulsando para el sector. Y bueno, como decía quien fue nuestro gestor, el que más consulta menos se equivoca, y eso es importante que se haga. También es importante mencionar que Jill Biden, que es la esposa del presidente Biden, está en Panamá y anda en gira con la primera dama, con la esposa del presidente Cortizo, con Yasmín de Cortizo, andan realizando, tienen una agenda y andan pues visitando muchos lugares del país. Así que esperemos que esta visita redunde en beneficios para el país también. Algo cultural aquí, 4 décadas de Océano, los que brincamos, bailamos, lloramos y enamoramos con Océano, están celebrando. Yo creo que en esta mesa nomás hay 2, sí, el 50% del cine. ¿Cómo que 2? Bueno, el 50%, yo creo que 3. El 25%. Yo creo que este pelado es el que no, pero todavía la tararean. No, porque es que este era de Tabú. Sí, eso es correcto. Otra voz, mentira. Otra participación importante en Panamá están millonarios y líderes tejen estrategias en Panamá. 2 días de intensas reuniones, cenas, cócteles, la que quedó escrita en la agenda de las inversiones que comandará el sector privado. Los empresarios más poderosos de la región se sentaron con Cortizo. Y bueno, está Bloomberg New Economic Gateway Latinoamérica. Están los empresarios más poderosos de Latinoamérica y algunos del mundo en Panamá desarrollando varias actividades con miras a inversiones. Ahora el ministro nos hablará un poquito de ese tema, porque todo no es malo. La economía está un poquito pasando por situaciones difíciles, pero también hay cosas importantes que se vienen realizando. El Papa Francisco lanza junto a Bono un movimiento de estudiantes por la defensa del medio ambiente. También es importante. Bono es el líder de la banda U2, una de las bandas más importantes de la música de rock. También en nuestro tiempo están activándose. Y bueno, ya hablaste de casos activos del COVID, se cuadriplicaron en 2 semanas, o sea que... Oye, la canciller, también la buena noticia, la canciller cuestiona que países con mayores secretos financieros de Panamá no sufren consecuencias. Por primera vez en la historia vemos una canciller puesta a la bandera de Panamá y defendió ante la faz del mundo las críticas que recibe Panamá
en comparación con países más poderosos que están hasta peor que nosotros. La verdad es que me gustó mucho la respuesta que ella dio, porque honestamente, inclusive desde Washington, a veces nosotros recibimos algunas noticias y nos están dando duro, y el único pecado que tiene Panamá es ser un país pequeño que trata de salir de su crisis en todas sus formas en algún momento de la vida, y las grandes potencias lo que lo están viendo es como un gran rival, cosa que nosotros de alguna forma nosotros debemos hacernos sentir, porque realmente los problemas los están teniendo las grandes potencias, no nosotros. Entonces a cada rato nos están atacando, nos están diciendo, nos están poniendo en diferentes tipos de listas, y eso es lo que no se quiere, y no se quiere identificar, porque queremos atraer la inversión internacional. Así y bueno, la lectura de la sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, ayer los sentenciaron a 3 años, creo que fueron, ¿no? 3 años. Por Odebrecht, caso de Odebrecht, lavado de dinero en los Estados Unidos, y bueno, ya esa historia terminó y tienen que pagar lo que tienen que pagar, ¿no? Claro. Otro que yo ni sabía, Bocas, Bali, sostenible y exclusivo. ¿Sabías que en Bocas del Toro se encuentra la primera playa flotante del mundo? Wow. Ah, ¿cómo sabes? Se desayunaron esa, yo también. No sé cuánto costará esa, así que ni puedo ir para allá. Pero sí, está brutal. Hay una foto ahí. Oye, pero vos, antes de continuar, hay que saludar al productor. Al pelado Edward Ramos. Dice Malcolm que ese es su hijo. Yo no sé. Saludos a Edward, se ríe ya. Una cifra de salud. El SIDA mantiene su tendencia en casos de diferentes puntos del país. Último reporte reveló que hay 56 casos, la mayoría de hombres que provienen del corregimiento como la 24 de diciembre, Caledonia, Pedregal, Betania y Parque Lefebvre. Ojo, a cuidarse, ojo, las cifras de SIDA siguen aumentando. Y bueno, esta era una noticia rapidito que quería leer, porque yo sé que este tema que nosotros tenemos para el día de hoy es un tema sumamente importante, y que tenemos, Néstor, a ver si presentas a los participantes. Claro, y arrancamos. Hoy, entonces, como el sábado anterior, también tenemos manteles largos. Hoy estamos recibiendo a 2 distinguidos invitados, quizás en anteposición, en contraposición de pensamiento, pero amistosamente, como siempre. Tenemos al señor viceministro de Comercio Interior, don Omar Montilla Morales, me acabo de enterar. Y a un gran politólogo en el país, un joven egresado de la Universidad de Tulane, ¿no? De Tulane. Una promesa política. Una promesa política, con una maestría en Harvard de políticas públicas. Richard Morales, por parte de la sociedad civil. ¿Ya se cambió tolda? No, la sociedad civil siempre lo va a hacer para que se muera, digo yo. Así es, bueno, nosotros queríamos arrancar este programa, o hablar en este programa de lo que está sucediendo en Panamá en el tema de la economía, ¿no? Entonces queríamos un cambio de ideas. Sí, queríamos más que nada pues entender el movimiento global de lo que está sucediendo, pues la guerra, el COVID, todo lo que ha sucedido versus lo que estamos viviendo en Panamá. ¿Y qué es lo que propone el gobierno central? Pues todo está subiendo, aunque deberíamos estar, no sabemos si el gobierno debería estar congelando algunos precios para evitar que la economía familiar esté colapsada, como muchos están colapsados. No hay empleo, las empresas que tenían muchos empleos que fueron cesados o cerrados no están abriendo ahora aprendieron estas empresas que ya no tienen que tener 10 funcionarios, ahora con 5 funcionarios o con 3 en la casa, con más computadoras. O sea, entonces tenemos una realidad de una economía bastante comprimida, tenemos una realidad de economía informal en la calle por todos lados, que nosotros a través del municipio también estamos tratando de controlar, pero tampoco podemos eliminar, porque ¿qué hacemos con los ciudadanos que necesitan llevar? Pero hay un comentario que quiero hacer, porque antes de comenzar, Iván había mencionado algo sobre la situación del turismo. El turismo debemos recordar, y Omar lo sabe perfectamente, porque él ha estado muy familiarizado en eso, de que el turismo es uno de los sectores económicos que permea directamente a todos los sectores directamente, sin pasar por los tiempos. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros de alguna forma lo comencemos a impulsar. Además de que eso que estabas mencionando de las personas que se están quedando en casa y demás,
y promover mucho también el emprendimiento es importante. Los países más desarrollados tienen hasta el 60, hasta el 40% del emprendimiento. No todo cae en una sola planilla, ni se ve en una situación formal. Hay cuestiones nuevas hay tendencias nuevas que van surgiendo y son nuevas formas de negocio. Entonces aquí tenemos dos personas que más o menos entienden este tipo de cosas, y me gustaría que orientaran a los radioescuchas sobre este tipo de nuevas tendencias, y qué pudiera hacer el gobierno como el hacedor de las reglas para que se cumplan, y la sociedad civil que pudiera plantear nuevas ideas para que se abra pues una nueva oportunidad económica. Así que no sé. El dice que muchas son las especulaciones o los comentarios que podemos tener y expectativas que podemos tener tras bastidores, pero quienes están rigiendo y quienes están llevando el control de lo que sucede son ustedes, gobierno central, y pues si quisiéramos su opinión, viceministro, en cuanto a lo que estamos viviendo y qué planes está tomando el gobierno para poder controlar esto, ¿no? Sí, primero darle las gracias a Iván y a cada uno de los panelistas por la invitación, a todos los radioescuchas, buenos días. Nosotros como gobierno nacional hemos emprendido diferentes acciones. Nosotros llegamos con un plan de gobierno. Lastimosamente a los 8 meses nos cae una pandemia. Luego, en medio de la pandemia, nos crean otras crisis que no son generadas directamente desde Panamá o desde el gobierno, sino que es de carácter global, pero sí afectan o inciden directamente en la parte económica y macroeconómica, no solamente, porque no podemos hablar solamente de nuestro país, sino también del mundo. Habiendo dicho eso, nosotros la primera apuesta fue apostar a la vacunación masiva. Adquirimos 2 de las mejores vacunas a nivel mundial. Ya llevamos alrededor de 3 millones y tanto de personas vacunadas, que eso nos ha permitido poder reactivar la economía. Y Panamá, no dicho por el gobierno, sino por los organismos internacionales, es el país llamado al mayor crecimiento económico en la región. Y eso es por nuestra posición logística, por nuestras legislaciones que hemos ido desarrollando. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que hay una situación en este momento muy difícil que está golpeando a las clases más populares o a las clases más marginadas del país, y también a los que sostenían de una u otra manera la parte económica a través del pago de impuestos, que es la clase media. Entonces, nosotros hemos emprendido diferentes acciones. Primero, la paz social a través del Panamá Solidario. Nosotros tenemos una inequidad impresionante en este país. Entonces, a través del Panamá Solidario, no solamente hemos apoyado a la población, sino también hemos apoyado a nuestros productores. Nosotros hemos estado comprando productos cárnicos, la producción nacional en el tema de arroz, la leche, y que en medio de la pandemia se estaban generando alrededor de 25.000 bolsas de comida diaria que iban dirigidas hacia las áreas más vulnerables, la comarca, los barrios, y también pues a las capas medias que en ese momento estaban en sus casas producto del cierre que se había dado. Ya habiendo abierto el compás de la reactivación de algunos sectores económicos, empezamos a ver también cómo ayudábamos entonces a los emprendedores. Llevamos una iniciativa a través del ministro Ramón Martínez a la Asamblea Legislativa, en donde el capital semilla que se estaba brindando a los emprendedores se aumentó de $1.000 a 2.000, pero esto es en insumos, porque también hay que decirlo, las personas están pensando que le daban el dinero. No, es en insumos para que tú pudieses entonces emprender y poner en marcha a través de tu casa un tipo de negocio, un modelo de negocio que te pudiese dar algún tipo de ingreso. Ahora estamos también entonces a través de agroindustrias competitivas dándole ese acompañamiento a un sector importante que es la agroindustria, en donde a través de alianzas estratégicas con la Universidad Tecnológica, con los centros de competitividad, también de los APEX, que son el producto de importación, la agencia de exportación, y el Sindicato de Industriales de Panamá, hemos ido capacitando, porque nosotros teníamos que dar ese acompañamiento a aquel agroindustrial que de una u otra manera era pequeño o mediano, para que pudiese también establecer a través de una ventanilla que hemos llamado Intelcom, que está en el Ministerio de Comercio e Industria, pudiesen también no solamente
poner sus productos a nivel nacional, sino también tuviesen una vitrina de exportación. Entonces, nosotros de verdad que a través del equipo de gobierno hemos hecho inminente esfuerzo por ir ayudando a todos los sectores. El cúmulo o la cantidad de subsidios que se venían dando en este país era impresionante. O sea, este país tiene una cantidad de subsidios, aparte de lo que nosotros tuvimos que poner en marcha, como el Vale Digital, el Panamá Solidario. Nosotros hemos dejado de pagar las becas Universal, Ángel Guardián, el subsidio del transporte. Nosotros no hemos gas, el tanque de gas, que lo hemos explicado, porque muchos plantean de la eliminación del impuesto que paga el combustible como una forma de que abaratar los costos del combustible. Sin embargo, hay que decirlo claro, ese impuesto va directamente a subsidiar el tanque de gas, que en Panamá cuesta menos de $5, y su costo real, el tanque de 25 libras, debe estar rondando los $17. Entonces, es una realidad el bolsón de subsidio que no nos ha permitido tampoco tener el espacio fiscal para poder alimentar algunos proyectos que generasen alguna cantidad de empleo. Pero imagínense, en medio de una pandemia, el gobierno va y anuncia que va a eliminar algún tipo de subsidio. Usted se imagina la explosión social que se daría en este país. Entonces, ya habiendo dicho eso, nosotros nos encontramos también con una crisis económica en donde cuando llegamos tuvimos que ir a salir a los mercados a buscar $2.000 millones para cancelar deudas que venían de arrastre a productores, a industriales que nos estaban diciendo, oye, nosotros no tenemos más espacio para poder seguir produciendo porque las dos administraciones anteriores nos han dejado con una deuda impresionante. Entonces, 2.000 millones salimos a buscar los mercados inmediatamente para pagar solamente deuda. Entonces, ya habiendo dicho esto, nosotros lo que sí hemos apuntalado es al crecimiento de las exportaciones. Nosotros hemos parado en la defensa comercial las importaciones de muchos productos que estaban matando a nuestros productores. Ahora estamos produciendo más. Sin embargo, también entonces caemos en el tema de la crisis de los fertilizantes, de la urea y de algunos productos que se necesitan para producir, en medio de ese llamado que se le hizo a los sectores agropecuarios de que producieran más, mucho más, para poder garantizar la seguridad alimentaria. Richard, rápidamente escuchando al ministro, entendemos que el gobierno está haciendo o tiene tendencia a hacer acciones para tratar de apalear y ver cómo normaliza la situación. ¿Qué piensa la gente afuera? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué piensa? Porque o tal vez no hay una comunicación certera por parte del gobierno para decir estamos en esto, o en realidad qué percibe la gente afuera de que el gobierno no está haciendo, porque hay una... Y mejor aún, ¿cuál pudieran ser? Primero, muy buenos días a todos los radioescuchas, agradecido Iván, Néstor, por la invitación, la oportunidad de compartir este espacio con el viceministro Omar. Yo diría que el gobierno se ha limitado a un arsenal de medidas que de alguna forma son una continuidad de las políticas que ha venido teniendo el país, política económica. El país, Panamá, tiene muy pocas políticas estructuradas, que tú digas una política pública que organiza un sector, probablemente con la excepción de la política económica. Hemos sido deficientes en otras áreas históricamente, política social, por ejemplo. Claro. Pero si nos vamos directamente a qué pudiera estar haciéndose adicionalmente a lo que ya ha indicado el viceministro que está haciendo actualmente el gobierno, yo creo que se pueden tomar efectivamente más medidas para controlar los precios de algunos productos fundamentales, un poco lo que indicabas anteriormente, Iván. Pero creo que ahí no debería uno limitarse a decir si se puede congelar el precio final, porque cuando tú congelas el precio final sucede una de dos cosas: o el gobierno tiene que subsidiar a la empresa, ese es el ejemplo del gas, el gobierno subsidia a las empresas de gas y sus costos de producción y sus ganancias, y eso le permite mantener el precio bajo de alguna forma, o la otra, como se dio el congelamiento a algunos precios de la canasta básica en el anterior gobierno, y ahí hay una combinación donde los propios productores ajustan su producción, ¿no?, a ese precio, digamos, congelado.
aquí el Estado puede asumir un papel mucho más activo, como efectivamente lo está haciendo en Estados Unidos, en Europa, y es directamente ver dentro de la cadena de producción y comercialización. De producción, en caso tal, es un producto que produzcamos en Panamá, o de comercialización si son productos que estamos importando, que es la mayoría de los productos que hoy en día están subiendo de precio. Y hay una serie de intermediarios en toda esa cadena de comercialización, mayoristas, minoristas, y dentro de esa cadena ahí es donde el gobierno puede ver a dónde pudiéramos reducir costos, a dónde pudiera el gobierno incluso asumir determinadas tareas con empresas públicas, con instituciones, para tratar de romper con algunos de esos costos que se están generando en Panamá, muchas veces de manera especulativa y no en los mercados internacionales. Claro, en los mercados internacionales va a ser poco lo que vamos a poder hacer. Estamos simplemente, como uno dice, tomando precios que están siendo determinados afuera y es poco lo que podemos hacer aquí, pero podemos intervenir en las cadenas y hay incluso una política, una medida que el gobierno pueda asumir es de qué manera el propio gobierno con empresas públicas puede hacerlo. Uno pudiera incluso ver un ejemplo de eso actualmente con el sector energético. En el sector energético la transmisión la maneja el gobierno con una empresa pública que es ETESA. Ese es un ejemplo de que no es tampoco reinventar la rueda. Esto es algo que el Estado panameño ha venido haciendo en determinados sectores y lo puede hacer para la comercialización de determinados elementos. Uno de esos, que se ha mencionado varias veces, es en los propios medicamentos. En vez de tener que estar en este pleito permanente con los importadores de medicamentos, que el propio gobierno asuma esa tarea de importar determinados medicamentos, sean de marca, sean genéricos, eso es secundario, ¿no? O si tomamos el ejemplo del combustible, en la Asamblea Legislativa se estuvo discutiendo una iniciativa de regular o reducir temporalmente el impuesto al combustible, ¿no? Y hubo distintas propuestas de distintos diputados, de distintas bancadas, creo que principalmente la bancada de gobierno. Pero un factor que no se discutió entre las propuestas, que además de regular el impuesto, que sabemos que eso implica un sacrificio fiscal para todo Estado y que es complicado porque requiere algún tipo de renta sustitutiva o cubrir ese costo, ¿no? O sea, con deuda o con ahorro. El otro factor que puedes controlar es los márgenes de ganancia de las empresas que están importando. Las importaciones privadas, dentro de la fórmula del precio del combustible, que sabemos que la mayoría, el 80%, si no me equivoco, es el precio internacional. Ahí también es muy poco lo que podemos hacer, pero podemos efectivamente controlar y regular temporalmente tanto impuestos como márgenes de ganancia. Es decir, que tenemos algunos mecanismos que pudiéramos tomar o algún margen de maniobra, a pesar de que somos un país pequeño, que no es un productor en gran parte producimos alimentos, pero de manera limitada. No, nosotros somos netamente de servicio, ¿no? Así que... Y ahí es donde tú puedes decir de qué manera puede el gobierno planificar intervenciones en la cadena de producción o comercialización para tratar de controlar esos precios. Y eso no implica, porque apenas uno escucha decir, regular los márgenes de ganancias, implica una medida de extorsión o chantaje a la empresa. Eso puede ser perfectamente negociado. Uno sabe cuáles son los márgenes que están manejando en determinados sectores, qué porcentajes pudieran manejarse temporalmente durante la crisis. Esa palabra es muy importante, temporalmente. Durante la crisis. Y yo estoy seguro que los empresarios van a entender, esto es temporal, esta situación escapa a nuestra... Y el tema de la gasolina sí es importante porque sí, yo entiendo perfectamente lo que tú dices del gobierno y todo lo que genera el pago de la gasolina, pero es que la gasolina, la cadena que genera o todo lo que necesita del combustible para generar, todo se sube, claro. Todo sube. Desde la manzana que te come o el poroto, todo te disparan. Y al final no es que yo me asumo el costo o el empresario se asume el costo o el que produce se asume. No, el que asume el costo es el que compra al final, el que va a pagar al final la... Sí, aportando ahí un poquito, independientemente que nosotros tengamos la ETESA, que es la empresa que transmite, que hace la transmisión, no comercializa y no produce. Nosotros en el 2019 el aporte del bolsón del parte del presupuesto del Estado fue de 209.8 millones para subsidiar el tema de electricidad. Luego entonces en el 2020 tuvimos que limitar solamente a los que consumían de 300 kilowatts para abajo, y el aporte en medio de la pandemia, porque estaban las personas en su casa, fue de 254.5 millones. Y en el 2021 fue de 190. Al final la calavera es ñata, porque tenemos que subsidiar, igual teniendo la empresa, igual hay que correr a subsidiar la ganancia de la gente. Y nosotros en el periodo, porque participé de ese gobierno como asistente del ministro Rubén Blake,
ministro de Turismo, en aquel entonces Martín Torrijos, nosotros regulamos. Y aquí está regulado la ganancia, los márgenes de ganancia de los importadores de combustible. No importa cuánto cueste el galón de combustible, por galón cada estación de combustible se gana 12 centavos. Eso se llama el precio de paridad. Y no solamente regulamos al que vende en las estaciones de combustible, sino también al que transporta. Todos esos camiones cisternas están regulados. Ellos no se pueden ganar más de 8 centavos por galones en su transporte. Entonces son medidas que sí se han adoptado, no en medio de la pandemia, desde antes, pero en este momento. El problema es el precio original. En este momento, nosotros, ¿qué hacemos? O sea, que aparte de, ¿qué le vamos a decir? No, tú te tienes que ganar menos de 12 centavos, o sea, su costo operativo no le va a dar. Igual, nosotros podemos incluir, de nuevo, antes eran 42 productos que estaban dentro de la regulación de precios, ahora son 8. ¿Qué podemos causar en el país con las importaciones de algunos productos o la producción de algunos productos? Ok, nosotros en el tema de arroz, regulado a 40 centavos la libra de arroz, hemos pasado de un subsidio que se daba a los productores de arroz de 7.50 a 9.50. Pasamos en medio de la pandemia y ahora le hemos tenido que dar casi $8 más. O sea, imagínate por dónde va el subsidio, o sea, el hoyo fiscal que produce tener una regulación. Ese es por un lado. Y por el otro lado, regular también significa que si tú me vas a regular un producto que yo importo, entonces va a pasar lo que está pasando en Estados Unidos, que tú vas a decir, ¿tú sabes qué? Yo no lo traigo. Yo no lo voy a traer. Y vamos a tener desabastecimiento. Claro. No, miren, nosotros, este gobierno, no solamente la canciller, que la felicitamos por su accionar en la entrevista, nosotros en la defensa comercial le hemos aumentado el arancel al cemento que venía de Turquía, que estaba en 10%, los aumentamos al 30%, o sea que ese para la protección de la industria nacional. Nosotros, aquí Costa Rica importaba cantidad de leche, y le dijimos un momentito, nosotros las certificaciones, si nosotros ustedes no nos permiten, a través de las certificaciones de nuestras plantas, poder llevar más productos a Costa Rica, entonces tampoco vas a traer leche. Entonces, para que veas que nosotros sí hemos estado en la defensa, sin embargo, vuelvo y repito, nosotros tenemos un problema coyuntural, en donde si nos pasamos en pollo, como se dice en buen panameño, lo que va a pasar es que la gente va a decir, ¿tú sabes qué? Bueno, no perfecto, yo no voy a traer. Nosotros en ese momento hemos eliminado, por un decreto que se le entregó a los productores, porque casualmente la guerra nos causa que la soya se produce en Ucrania. La urea, la mayor urea se produce en Ucrania. Maíz se produce. Nosotros hemos eliminado los aranceles de importación temporalmente para que, y también hemos disminuido el tema de los pasos a seguir para que ellos puedan registrar algunos productos que vengan con certificaciones de afuera, que sean reconocidas y que puedan entrar los productos y que nuestros productores puedan tener mayor capacidad. Entonces, hemos hecho acciones, pero no son suficientes, porque es que hay un problema real de una crisis mundial producto de factores que no inciden directamente o que no vienen directamente desde Panamá, sino que vienen desde afuera. Y de verdad, nosotros quisiéramos que personas como Richard y como muchos otros economistas que han estudiado políticas públicas pudiesen también sumarse, porque este es el país de todos. Este no es un país nada más de los que estamos en gobierno. Claro. Este es el país en donde vivimos todos y que todos los aportes son necesarios para poder buscar. Escuchar las ideas para ver si hay algo que se pueda implementar. Así es, la mejor forma de ayudar a los que menos tienen. Así es, así es. No, Richard, a mí me parece interesante, ¿no? Y la opinión que tú estás advirtiendo también, qué bueno que el ministro está aquí porque puede escuchar también algunas posiciones. No de temas políticos, sino de prácticos, que es lo que necesitamos ahorita mismo, no entrar en temas políticos, sino prácticos, ver cómo sobrepasamos esta realidad que tenemos como país, ¿no? Pero bueno, hay movimientos que también causan movimientos sociales, hablando de movimientos sociales, que también lo que hacen es confrontar o exacerbar el problema. No sé si por desconocimiento o por incitación política, pero hay situaciones que se están dando en ese sentido y que es importante también
que nosotros podamos orientar a nuestro grupo para decirle, y este es un momento en que en la realidad El problema es de todos. tenemos que sentarnos todos en una mesa a ver cómo, y escuchando al ministro, pues nos damos cuenta que hay algunas acciones que se vienen realizando, ¿no? Pero sí, no sé si tú quieres ahondar más en el tema. Sí. Yo creo que, por el lado de los movimientos sociales, sin duda están cumpliendo su papel, ¿no? Que es presionar al Estado, exigir determinadas reivindicaciones, y eso además, digamos, genera una especie de mecanismo de retroalimentación en la medida que los gobiernos adquieren conocimiento de problemas que puede que no conocían si no existe esa presión, ¿no? El caso clásico es ahora mismo a gran escala la provincia de Colombia, un problema histórico, está estallando en este preciso momento, en tiempo de pandemia, pero en una escala menor podemos pensar las distintas barriadas que en algún otro momento tiene dificultades con el agua, con la recolección de basura, y tiene que protestar para que haya algún tipo de respuesta, ¿no? Y ve ese como el canal o el mecanismo de comunicación. Pero en el tema económico, yo diría que efectivamente hay medidas a corto plazo que pueden tomarse y que es parte digamos, del debate, cómo solucionamos ahora, ¿no? El viceministro efectivamente, como ha identificado, el tema del combustible ha estado regulado históricamente en Panamá, cómo se compone el precio, la fórmula para establecer el precio del combustible, ¿no? Ahora, ahí nuevamente, tanto con el combustible como con otros productos, la respuesta en caso tal, hay un importador que no quiere traer el producto, puede ser, el gobierno puede traerlo. El gobierno puede crear empresas públicas para traer determinados productos. Eso implica que va a empezar a copar, qué sé yo, ¿no? La comercialización de ropa o cosas por el estilo, o productos deportivos, pero para productos de emergencia en determinados momentos puede asumir esas tareas, ¿no? Nuevamente, creo que el principal ejemplo pudiera ser el de medicamentos. Incluso la idea de algún tipo de empresa que se encargue de manejar el tema petrolero se discutió durante el gobierno de Martín Torrijos, estuvo brevemente en la agenda. Ese tema después ha desaparecido como un tema de debate, pero la idea de establecer una empresa pública que se encargue de esa tarea, ¿no? Ahora, sobre el sector energético, yo creo que hay un tema que sí urge una reforma energética que es importante, ¿no? Efectivamente, el gobierno del Estado ha terminado asumiendo gran parte del costo. La transmisión no genera ganancias de por sí, así que es el gobierno estaba asumiendo, digamos, la parte menos lucrativa de la cadena. Sabemos lo que pasó en los 90, la privatización de gran parte de la generación eléctrica en Panamá, de Fortuna, de Bayano. Ahora hay este debate de que la ACP quiere posiblemente comprar de vuelta incluso Bayano por el tema de la solución de agua. Veremos en qué queda eso. Pero el problema del costo de la energía en Panamá es con el diseño de la política pública, porque pagamos la energía al costo del productor más ineficiente. Porque a fin de cuentas no lo estamos pagando el precio de la generación hidroeléctrica de punta, no lo estamos pagando a los precios del gas natural, estamos pagando búnker. Ahí hay un problema de cómo se diseñó ese sistema de subasta de los precios, y eso funciona de forma inversa, funciona para, de alguna forma, beneficia a quien hace esa inversión, porque claro, el que lo vende a precio de hidroeléctrica o lo vende a precio de gas natural, bueno, depende cómo esté el gas natural, o el que lo vende a precio ahora de energía solar, que está rápidamente bajando de precio, genera una ganancia enorme porque lo vende a precio de búnker, ¿no? Ahí hace falta una reforma energética. Claro, eso no va a solucionar en el plazo inmediato. Una reforma energética sin duda toma una gran cantidad de debate, de tira y jala entre distintos actores, pero creo que es un tema al que toca apuntar, ¿no? Y ahora con el aumento del precio del combustible, que no parece que va a ser algo temporal. Y con mayor razón. Con mayor razón, efectivamente. Con mayor razón. Ministro, es importante conocer lo que ustedes están mencionando a través de lo que ya se ha hecho, pero ¿qué puede esperar la población? ¿Qué puede esperar la sociedad? Porque sí, la próxima semana ya van 2 aumentos, o creo que más. Ayer hubo aumento. Si la próxima semana nos desayunamos con que viene otro aumento, otro cierre de calle de transportista, otro subsidio para el transportista, o sea, al final vamos a ir tapando, tampoco nos podemos adelantar a la realidad, pero lo que le quiero preguntar es si el gobierno está contemplando tomar más medidas para poder que esto pare, porque vuelvo y repito, si Rusia sigue montado en su papel, y si la OTAN dice, bueno, se acabó esta vaina, vamos a bombardear, y si se pone la crisis peor,
¿qué vamos a hacer? O sea, no Por podemos, eso es no alternativa. podemos seguir diciendo y que bueno, lo que pasa es que no podemos hacer esto porque van a dejar de traer esto, o no podemos seguir interfiriendo en el petróleo porque después vamos a... O sea, entender o tener la certeza de que nuestro gobierno va a tomar las acciones necesarias para que podamos, el costo de la vida sea lo menos afectado posible. Fíjate que no es que vaya, que no es que no se vaya, que sea lo menos afectado posible y poder sobrevivir, ¿no? Nosotros, bueno, a mí, básicamente ya me llaman el Mariano Rivera como el cerrador. Yo soy. Que vaya Motilla. En medio de todas las crisis. Que vaya Motilla. En medio de todas las crisis que se han generado, de cierres de calles y demás, no en todas, pero en la mayoría, tal vez han visto el accionar de este humilde servidor que me han brindado esta oportunidad de servir a la patria en este momento y que no pensábamos que iba a pasar un tema como este. Nosotros estuvimos el día miércoles con los transportistas, Canatra, Cotradín, el sector de los colegiales, discutiendo en el área de Penonomé el tema de un congelamiento del precio del combustible. Siempre voy a andar o voy a tratar de decirle a donde esté la verdad, la realidad económica que tenemos, la realidad fiscal que tenemos y el presupuesto. Ellos empezaron a decir que iniciaron diciendo que ellos necesitaban que se congelara el precio en 2.60. Nosotros eso es algo imposible porque ni siquiera en el 2000, ni en el 2012 costaba 2.60 el galón del combustible. Y te lo dice un servidor que le mostró una foto y también se la puedo mostrar a ustedes, que en el 2012 yo manejaba taxi y el precio del galón de combustible en el periodo de aquel presidente de ese momento llegó a costar 4.50 y a mí me entrevistaron en el 2012 y el único alivio económico que se dio en ese momento para el sector fueron $300,000 para dos provincias, para Panamá y Colón, y para el sector de los buses colectivos. No incluía taxi, no incluía colegiales y muchas otras fuentes que generasen ingresos. Entonces, nosotros llegamos a un punto medio. Nosotros llegamos con una tabla dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde nos decían, nosotros podemos soportar un congelamiento en 4.50. Y al final los transportistas dijeron no. Después entonces hicimos una propuesta de 4.10 y no. Y teníamos entonces un piso en donde nos habían dicho, bueno, ustedes pueden bajar hasta un margen de $4. A mí me tocó administrar un almacén y yo me iba por ahí al otro almacén y ve los precios, el tema de los precios ganchos, que se llaman, ¿no? Normalmente no se pone un precio redondo, se pone 1.99. Entonces yo le dije a los transportistas, bueno, vamos a llegar al 3.95. Y fue puja y repuja. Y al final le dije, yo tengo que pedir autorización porque la autorización que yo tenía era $4.50 y $4. Y bueno, ahí hablándole, al final aceptaron. Nos mostraban también los números. O sea, nosotros en este momento, para 142,000 vehículos que se le va a dar el congelamiento en principio del combustible, que son transporte colectivo, selectivo, carga y comercial, y taxi turismo, que no estaba incluido, también los colegiales, en este momento la carga impositiva que por mes va a ser alrededor de unos 55 millones de dólares, que hay que sacarlo. Y adivina dónde va a salir: de recortes presupuestarios de muchas entidades que no han estado ejecutando tal vez al ritmo que deben su presupuesto. O sea que va a haber recortes en las diferentes instituciones para poder alivianar el costo del combustible. El presidente nos ha solicitado a la mesa que está estudiando el tema del combustible, que también entonces miremos cómo se traspasa eso a la población en general, pero eso es un sacrificio mayor fiscal. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros no es que estamos esperando que se dé una crisis. Nosotros hemos estado
desde hace muchos meses viendo el tema, ya digo, el tema de producción, a través de mesas que están en Atrapa, en donde hemos mantenido a los productores y revisando pues la conducta que se está dando a nivel global. En una entrevista que me hicieron este de Canal 2 decía uno de los periodistas, es que lo que pasa es que ustedes se pasan de mesa en mesa, porque es la única forma de nosotros poder llevar alguna propuesta, es trayendo a la mesa todas las variantes que existen a nivel del mundo. O sea, nosotros no estamos alejados de eso. Entonces sí hay una mesa en donde está el Ministerio de Desarrollo Pecuario, el Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos estado viendo la vialidad de que algunos productos o algunos insumos se hagan a través de cooperativas, y Talipacop también, pero unas que sean robustas. Y lo que sí le puedo decir al compañero Richard es que sí, nosotros podemos tal vez como gobierno traer algunos productos, lo que no podemos afectar es a la cadena de suministro, porque al final aquí empezaron en algunos gobiernos a traer arroz de Guyana, y lo que hizo fue desmotivar a los productores. Entonces hay que tener un equilibrio. Nosotros tampoco, o sea, el gobierno lo que tiene que facilitar y convertirse en un facilitador del sector que invierte en el país, que produce empleo, porque también entonces al final si nosotros empezamos a crear más instituciones, contratar, se dice, lo que pasa es que el gobierno está creciendo en cantidad de funcionarios y no le está dando la capacidad que las empresas privadas se desarrollen. Entonces la política pública que no es del gobierno del presidente Cortizo, sino de mucho tiempo, es facilitar a la empresa privada que haga las inversiones y que genere fuentes de empleo. Te recojo algo que sí lo estamos mirando desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio. Hay una realidad. En medio de la pandemia hubieron suspensiones de contrato, y lo que antes hacía con 10 personas lo están haciendo con 5. Lo único malo de esto es que esas 5 las traen reventadas, pues entonces le estamos solicitando también esa solidaridad, y hemos creado también a través del Ministerio de Trabajo una propuesta que la anunció el viceministro Roger Tejada, en donde el Estado va a hacer un sacrificio para que la aportación de la empresa privada se dé 50-50, y nosotros como gobierno o como Estado podamos también entonces poder darle el 50% del salario a aquellas personas que han sido suspendidas o que lastimosamente no le revivieron su contrato. Entonces sí estamos buscando a través de la empresa privada cómo reactivar esa política, y es lo que también le hemos estado diciendo a la provincia de Colón, que sí, es verdad, tenemos una deuda histórica con Colón, no de este gobierno, sino de muchos gobiernos, y que ha llevado a que el mismo presidente Cortizo se haya reunido no solamente en la ocasión anterior, sino en meses atrás, con los grupos sociales de Colón. En Colón nosotros tenemos alrededor de 1.700 plazas de empleo a través del DAS, que sí se ha dicho que se va a revisar, porque ahora vamos a cambiar la metodología y que estas personas también puedan ser llevadas hacia la empresa privada, pagadas por el gobierno, pero que sean supervisadas por la empresa privada, para que de una u otra manera puedan producir y aprender. Y también ese tratado de conocimiento y que les quede a ellos. Ministro, usted conoce perfectamente el tema del turismo. Es correcto. Pongan la atención a ese tema. El gremio se está expresando por... Si estuvieran bien, no estuvieran haciendo lo que están haciendo. Dominicana, no tenemos que inventar. Dominicana, Costa Rica y México están siendo exitosos. Colombia, no tenemos que inventarlo. O sea, hay que tomar acciones, las que sean, internamente allá, no nos vamos a meter, pero sí hay que escuchar, y sería una gran ayuda a la economía este gremio, este sector. Bueno, estos países que mencionamos, gracias a la economía del turismo, están volando. Yo no sé si Richard quiere participar o ustedes, pero yo después quise hablar un poquito. Richard, ¿qué piensa? Yo no sé si Richard quiere hablar de política, porque lo veo. Yo quiero hacer un comentario. Yo me prometí que yo no iba a hablar mucho aquí. Para escucharlo. Porque yo quiero escuchar a las dos eminencias, porque son dos eminencias. Pero esta pregunta sí va. Las papas Richard, que vinieron dañadas. Para Richard como... Sí, las papas que... Las para papas Richard que como docente, y también... ¿La papa viene qué? Dañada. Las papas que vinieron dañadas, no sé. Y al viceministro. Usted había mencionado, por ejemplo, 2012, en algún momento que sí, que se había tocado la situación esa del combustible de los 4.50. Lo que pasa es que yo no puedo comparar tiempos
primero que todo por toda la situación de crisis y todo, pero cómo se va a hacer de alguna forma, y en políticas públicas también me gustaría escuchar al docente, de qué se puede hacer para motivar al 200%, por ejemplo, el emprendimiento, la empresa privada. O sea, los gobiernos están llamados a administrar la cosa pública en beneficio de las mayorías. Y más que todo, si me preguntan a mí, obviamente las personas deprimidas, pero no puedes dejar de tomar en cuenta a todos los sectores. Entonces, en aquel momento yo veía que había un movimiento económico bastante bueno. No vamos a retrotraer en ese momento, pero ¿cómo podemos hacer o qué plantean? Yo me gustaría escuchar primero al docente sobre las políticas públicas, qué piensa que se pudieran hacer para volver a motivar nuevamente esa situación y quitarle a veces el chip a la gente de que las planillas formales o las planillas de gobierno o que el gobierno nos mantenga es una situación, sino que, como dije al principio, los países más desarrollados normalmente tienen desde el 40 al 60% del emprendimiento en su propio país, y las planillas inclusive de gobierno son menores. Claro, obviamente hay una situación de producción, pero Japón es un país que tiene este tamaño, y ellos con todas las materias primas en un momento determinado comenzaron a desarrollarse y a hacer todo en base a su disciplina, porque lo que hemos conocido algunos sistemas de gobierno de algunos países, vemos que las cosas no son de tipo política, sino de tipo cultural y a veces de autodisciplina. ¿Cómo podemos motivar a nuestra propia población para que de alguna forma esto se desarrolle? Es más, quiero retrotraer algo. Yo soy fiel creyente en la tecnología. Yo creo que este país se tiene que desarrollar mucho. Tenemos muchas personas desarrolladas en la parte romántica y etcétera, pero yo creo que hay que desarrollar más el país en base a la situación de las tecnologías y las carreras científicas, por lo menos para dar respuesta en algunas situaciones de tipo productivas. Pero sí me gustaría escuchar a Richard que pudiera plantearse, y posteriormente al gobierno, que pudiera plantearse que ustedes esperan que pueda hacer para motivar ese emprendimiento para que sea de tipo social y no solamente económico, también en cuanto a las políticas públicas de desarrollo social, porque lo que nosotros vemos aquí, honestamente te digo, que no es solamente establecer soluciones que hoy te den comida, pero no desarrollas un sistema para que eso siga siendo sostenible. Entonces, no sé si más o menos me expliqué lo que quería saber. Sí, yo diría que lo crucial ahí es la planificación a largo plazo, es decir, una política económica planificada de industrialización y de adopción de nuevas tecnologías. Eso fue lo que hizo Corea del Sur, lo que hizo Japón, lo que hizo Taiwán, lo que hizo China. Es decir, las economías que han logrado desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX, que han logrado industrializarse y convertirse en potencias económicas. China que venían de unas cuevas, claro, en los 50. Esto era para todos los efectos países que se dedicaban a la agricultura de subsistencia, algunos de exportación. ¿Cómo logran hacer eso? Ellos logran hacer eso con planificación, donde el Estado asume y apoya a determinadas empresas, tanto en Singapur, en China, en Japón nuevamente. A esas empresas las continúan apoyando a lo largo de décadas. Estoy hablando de décadas de apoyo hasta lograr que esa empresa tenga los niveles de competitividad para entrar en el mercado mundial. Porque si, por ejemplo, por decir algo, Japón apoyó a la Toyota hasta que tuvo el nivel para competir con la Ford, por ejemplo. ¿Cuál era la presión interna que había en Japón durante los 30, 40, 50, etcétera? Era, oye, ¿para qué vas a seguir gastando plata en estas empresas? ¿Por qué no importan los carros de Estados Unidos, que ya los está haciendo la GM, la Ford, etcétera, la Chrysler? Y ellos dijeron, no, tenemos que tener nuestras propias empresas competitivas. Eso es lo que hicieron cuando hablas de tecnología, la Samsung, la Hyundai. Es decir, bueno, no quiero dar publicidad gratuita a las empresas aquí, pero es decir, es una política industrializada que requirió planificación y acompañamiento del Estado a lo largo de décadas, literalmente de décadas, para que alcanzara ese nivel de alta competitividad. Y los emprendedores o la innovación se incorpora dentro del plan, es decir, de gente que sabe, si yo voy a dedicarme a algún negocio, yo voy a buscar insertarme en la planificación que se ha dado sobre a dónde va la economía y en los sectores que se han elegido. Ahora, eso puede implicar
que el país se equivoca, pero efectivamente está de alguna forma trazándose un camino hacia el futuro, no esperando simplemente que llegue la inversión de afuera. Ahora, nos damos un ejemplo de quien sí utilizó inversión de afuera, pero para desarrollar su propia capacidad, que es China. ¿Qué hace China? En los 80 China se abre el mundo, llega la inversión extranjera, principalmente estadounidense, europea, que pone sus fábricas ahí. ¿Qué pide China a cambio? Transferencia de tecnología. Es decir, tú pones tu planta aquí la fuerza de trabajo es barata, los salarios son bajísimos, pero yo quiero a cambio la tecnología que tú estás usando. Eso va a pasar progresivamente a empresas chinas, y eso le permitió a China ir incorporando esa tecnología, y ellos después desarrollar empresas propias que podían competir con las estadounidenses y las europeas, que a donde están aquí 50 años, bueno, 50 años después literalmente, ¿no? Y yo creo que el problema aquí es ver el emprendimiento como un poco se ha manejado históricamente en Panamá, que es, le entregas un capital semilla a una persona, sea el monto que sea, y esa persona, ¿qué va a poder hacer con eso? Va a poder montar de repente una peluquería, un pequeño restaurante, un carrito de hot dog. Está emprendiendo efectivamente, pero eso no es el camino a que este sea un país desarrollado, con industrias de punta, con empresas dinamizadas, diversificadas. O sea, pasa por la planificación y pasa por una apuesta a futuro. Y por ejemplo, Panamá estableció relaciones con China durante el pasado gobierno. ¿Qué puede ser algo que pide a China en vez de hacer como los costarricenses, que en su momento pidieron un estadio deportivo? Puede pedir tecnología. Pero claro, Panamá tiene que invertir en ciencia y tecnología, pero aquí no vamos a reinventar la rueda de un país pequeño con recursos limitados. Pero montarnos en esa patineta. Y podemos pedir lo que queremos a cambio en tecnología, para que podamos desarrollarnos sin tener nosotros que intentar de cero. Ensayo y errores. Sin tener que pasar por este proceso de ensayo y error. Sí. Ministro, ¿usted quería hablar algo del tema del turismo? Sí, rápido nada más. Nosotros hemos creado diferentes regímenes en el país, empresas CEN. Hay 14 nuevas empresas en Panamá que de una u otra manera han creído en Panamá en medio de la pandemia. Llevamos un régimen especial también de la manufactura, casualmente hablando, y lo que hizo un poco Richard, que se llama régimen EMA, que su sanción fue en la zona libre, buscando cómo revitalizar esa área. Y lo otro también la zona franca, que están generando miles de empleos y están haciendo transferencias de conocimiento. Sin embargo, también nosotros tenemos que apuntalar a la educación. O sea, nosotros tenemos que hacer un giro de timón, porque no solamente es la apuesta, sino es también creernos nosotros como panameños que podemos ser distintos y apostar todos. En el tema del turismo, humildemente en el año 2004 yo inicié como asistente de Rubén Blay. Se creó el Plan Maestro de Turismo con 9 áreas de desarrollo, polos de desarrollo turístico. Lastimosamente, como las políticas públicas no son a largo plazo, una vez llegado los siguientes 2 gobiernos, tiraron a la basura. archivaron un plan que se desarrolló con el BID, que señalaba las áreas potenciales y lo que había que hacer: el desarrollo del aeropuerto de Colón, el de Ribato, o sea, cosas que en algún momento extractos de ese plan se tomaron y se desarrollaron, pero el resto no. Nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, no es la cierto, mayor no cantidad, es cierto, Omar, tú disculpas, la mayor no es cierto. cantidad de Porque se dejó para personas 20 años. que no pueden ir para Estados Unidos pudiesen venir a Panamá, creando una infraestructura. Debemos empezar también por la revisión del costo de los vuelos aéreos. Nosotros no somos un país competitivo en el tema de turismo, simplemente porque Panamá es muy caro. Y los vuelos que están saliendo de Panamá y vienen de vuelta, alguien que está en Miami y que puede ir fácilmente en un vehículo Orlando, va a venir para Panamá, se queda en Miami. Con los precios. Y entonces lo que tenemos que entender, por dónde iniciamos. Tenemos que tener una política de cielos abiertos, invitar más empresas aéreas, que aquí nadie va a venir a montarse en un bus. Después que vienes de 3 horas de vuelo, te vas a montar en un bus que te va a durar 2 horas para llegar a Playa Blanca. Estás clarito. Pero ¿cómo no va a estar claro si yo fui parte Entonces la tarea, por eso te lo dije cuando comencemos, tú conoces lo que estás hablando, tú conoces el turismo, pónganle atención a esto, porque sería una gran ayuda económica para este momento que lo necesitamos. Sí, o sea, tú lo sabes, no me lo cuentes, tú lo sabes, yo lo sé que tú lo sabes, yo lo sé, pero pónganlo en práctica, porque lo que están poniendo en práctica no es lo que el gremio está percibiendo. Entonces hay que hacer un giro de timón ahí para poder desarrollarlo. Y llegamos lastimosamente ahora al final.
Profesor, vamos a invitarte nuevamente porque este es un tema técnico. Queremos hablar también de política, queremos ver tus proyecciones, queremos saber más allá de ti. Yo creo que eres una promesa política, se escucha mucho. Yo no tenía el placer de conocerte, te he visto en televisión y he escuchado muchos comentarios a favor de ti. También, pues, no quiero caer pesado, pero también para poder tener el anillo de campeón tiene que estar en el equipo campeón también. Entonces tiene que tomar esas decisiones y el viceministro cuarto bate del gobierno de Nito, el que sale a batear cuando necesitamos que salga a batear o salga a cerrar. Y el Mariano Rivera, gracias por estar aquí. Una palabrita ya de despedida de don Richard. No, muchas gracias, Iván, por la invitación. Quedo a disposición para acompañarlo siempre en el programa. Néstor, un gusto compartir este espacio con el viceministro Omar. Y efectivamente, tenemos que continuar la lucha por transformar este país. Requerimos una nueva visión de futuro, y esa es la discusión para este próximo ciclo electoral, pero también desde ahora, ¿no? Cómo esta crisis nos debe enseñar los cambios que requerimos hacer en Panamá. Como decía Oscar de León y como decía el general, ni con la derecha ni con la izquierda. Viceministro. Yo también, Iván, y cada uno, Richard, la verdad es que muy agradecido por la oportunidad de que también las personas puedan conocernos la otra parte, el fundamental del desarrollo, de lo aprendido a través de como funcionario público. Muchos no saben que soy representante de corregimiento, tú lo fuiste, y yo creo que esa es la base de muchas de las políticas que deben de darse para que el país no solamente se descentralice, el país tiene que tener la desconcentración, y eso es el traslado de competencia de muchas instituciones que están robustas y que tienen que ir hacia los gobiernos locales para que se puedan desarrollar. Así que agradecido, Richard, de verdad que también nunca había compartido contigo. Creo que es una persona muy inteligente y muy capaz y puede desarrollar mucho para el país. Sin embargo, sí necesitamos de personas como ustedes que nos puedan también decir, hey, no solamente es la crítica, sino el aporte, como lo has hecho el día de hoy, como siempre lo haces, al devenir nacional y al devenir del gobierno. Así mismo, y quiero también enviarle un saludo a unir esfuerzos. Quiero también saludar a Fábrega, al alcalde Fábrega, y a Samuel de la dirección de etnias. Estuvimos con los reyes de África, reyes y reinas de África y reyes tribales de África que están aquí en Panamá en estos momentos. Tuvimos una tremenda actividad con ellos ahí, se le hizo honores, se le hizo unos reconocimientos. Y bueno, no solamente vinieron por el hecho de un tema de reconciliación, porque muchos de sus ancestros comercializaron a sus seres y ya están en un proceso de reconciliación a nivel mundial con la sexta zona, y bueno, después explicaremos eso, pero también vienen a establecer vínculos comerciales con algunos países del África, así que también es importante esa presencia de ellos para poder desarrollar. Así que saludo a Samuels y a todo el equipo de Samuel que participaron en la actividad, que estuvo muy buena, y nada, un día seguro. Seguro que es un gran día. Gracias a todos por esa participación y nos vemos el próximo sábado. Saludos a todos mis seguidores en Instagram que están ahí, que los manden saludos. Vivi, saludos. Y ahora que van a que lo que iba a decir que caigan. Casi me voy a la